Por eso la gran diferencia entre la Huelva de hace 30 años y la Huelva actual, teniendo en cuenta el paso por ella de la universidad. Bueno, yo soy de las que digo que la universidad es un antes y un después, porque realmente, aunque había centros universitarios previos, el que se constituyera como una universidad independiente y empezara a partir de ese momento a crecer, a dimensionarse, a tener una presencia pública fuerte, yo pienso que eso es un antes y un después para la provincia. Ha sido decisivo en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural, social, incluso en la fijación de la población al territorio. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado con esta provincia que sigue despoblándose si no hubiera habido una universidad, ¿no? Ese proceso hubiera sido una cosa espantosa. Entonces yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Y creo que en cada momento en el que nos encontramos, la universidad marca un antes y un después, porque todo lo que crezca la universidad, todo lo que sea fortalecerla, va a ser siempre algo que repercutirá sobre la ciudad y sobre la provincia. Es verdad, es curioso eso de que no nos planteamos qué sería de esto sin la universidad. Y es la mejor manera de valorarlo. Sí, y incluso con la perspectiva futura, es decir, ¿qué va a ser de la provincia si su universidad no sigue estando fuerte, tiene capacidad para crecer y tiene capacidad para modernizarse permanentemente, ¿no? También nos quedaríamos como una provincia atrasada. Claro. Y en estos 30 años, que son muchos o es poco, depende de cómo se mire, hemos tenido 4 rectores y una rectora, que culmina estos 30 años. ¿Qué supone el tener una mujer como rectora? Que si eso introducido algún elemento singular o no, es una cosa que no. Bueno, pues yo creo que también es una señal de que la Universidad de Huelva está dentro de su tiempo, es decir, está afectada y está influyendo sobre los cambios poderosos que tenemos en nuestra época, porque la realidad es que, bueno, estoy yo aquí, pero ya hay cada vez más rectoras, es decir, la Universidad de Huelva aquí ha tenido la oportunidad o la valentía de posicionarse junto con otras universidades que han elegido rectoras, ¿no? No es que esto sea en teoría mejor o peor, porque al final es la condición humana la que lo marca, pero sí que creo que es algo referencial. En un mundo tan cerrado como el de la universidad, en el que hasta hace muy pocos años solamente había hombres, en el que sobre todo siguen estando los hombres en los cargos de responsabilidad, en las cátedras, en los proyectos de investigación, en los centros de investigación, el que haya una mujer como rectora, pues yo pienso que puede servir de algo, ¿no? Como un referente de que se puede, de que hay que llegar, de que hay que trabajar para que la mujer esté cada vez más presente y intentar que lleguemos a la paridad. Eso sería lo ideal. Entonces yo siempre pienso que si mi ejemplo puede valer, pues estupendo, yo me voy a alegrar de eso, ¿no? Ojalá se animaran vocaciones y se animara a la mujer universitaria a empoderarse. Y en estos 30 años, como hemos dicho, ha vivido varias etapas, ¿no? Una etapa inicial de nacimiento realmente, ¿no? y de provisionalidad, por decirlo de alguna manera, y después ha ido avanzando el tema. María Antonia Peña ha sido una profesora que ha estado desde el primer día y ella como profesora ha vivido esa evolución de la universidad mucho antes de ser rectora. Si nos trasladamos en el tiempo, ¿cómo vivió María Antonia Peña, por ejemplo, las distintas etapas? La primera etapa de Paco Ruiz Berraquero, ella ¿qué sensaciones tenía? ¿Cómo vio aquello? Bueno, yo como había también bebido de las fuentes del 3 de marzo, porque había sido ya alumna de la universidad y había estado muy implicada en toda esa lucha durante años, porque se habla del 3 de marzo y a veces no de todo lo que hay detrás, ¿no? Había estado casi desde el momento en que entré en la universidad implicada en esa lucha por tener facultades primero, ¿no? Facultades y luego una universidad. Pues para mí la etapa de Ruiz Berraquero, que fue una etapa de construcción, es decir, de sentar los cimientos de esa nueva institución, para mí fue muy ilusionante. Y bueno, en ese momento yo estaba muy centrada en otras cosas más personales, ¿no? Tenía mi primer contrato, tenía mi tesis doctoral que la estaba haciendo, entonces estaba muy focalizada hacia eso, pero también percibía que era un momento de muchísima ilusión, ¿no? El que además pudieran empezar a hablarse de nuevas titulaciones, esa idea de una universidad que nace potente, que nace con mucha gente detrás y que nace para crecer y para fortalecerse. Yo creo que esa primera etapa tan ilusionante de Ruiz Berraquero luego tuvo una continuidad importante con Ramírez de Verger, y luego pienso que tuvimos muy mala suerte como universidad, porque cuando todavía estábamos en ese proceso de crecimiento llegó una crisis tremenda, bueno, esa crisis que hemos vivido, ¿no? desde el año 2007 en adelante, que creo que fue un
como un corte en seco de la proyección que tenía la universidad. Empezaron los problemas económicos, empezó a no haber dinero para nada, empezó a cerrarse el mapa de titulaciones, entonces eso creo que ahora mismo nos ha dificultado mucho que podamos estar como deberíamos estar realmente con 30 años. Tú piensas, Moncho, que hay universidades que hace poco han celebrado los 40, o ahora, por ejemplo, Córdoba y Málaga los 50, y uno dice, bueno, con 20 años de diferencia, ¿por qué esas universidades están como tan consolidadas, tan grandes? Y es que en todo su proceso de constitución nunca tuvieron una crisis económica tan fuerte. Yo lo hablaba el otro día con el rector de Málaga, bueno, claro, allí medicina empieza también con unas instalaciones provisionales, pero rápidamente se construye el hospital, pero rápidamente la facultad. ¿Por qué? Porque había un dinero fluyendo hacia la universidad y la universidad podía crecer y podía consolidarse. Y nosotros, cuando todavía no éramos adultos del todo, hemos tenido una crisis económica que todavía la arrastramos porque no hemos recuperado los niveles anteriores a la crisis. Entonces, eso yo creo que pesa sobre el desarrollo que ha tenido la universidad en estos 30 años, pero yo quiero ser optimista, quiero pensar que esto va a cambiar y que tenemos un futuro enorme por delante, y si conseguimos hacer las cosas bien, con eficiencia, con honestidad, con transparencia, vamos a poder seguir creciendo. Quizá no al ritmo que nos gustaría, pero vamos a poder seguir creciendo y mejorando cada día. ¿Cuáles son las titulaciones que podríamos haber tenido que no tenemos? ¿Y cuáles podrían ser aquellas que no deberíamos renunciar a intentar tener? Si tiene sentido, un poco conectando lo que es la universidad con fundamentalmente con su entorno. Y aprovecho también para comentar o preguntarte en relación al mar, porque hay una cosa muy interesante, un máster que empezó el año pasado, que es el tema portuario. Me parece una idea genial y que ocupa, parece, un espacio, ¿no? Que nosotros deberíamos tener un poquito de más conexión con el mar, ¿no? Más y menos cuando aquí desaparecieron los estudios de formación de la escuela náutica, efectivamente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, verá, esto de las titulaciones es tan fluido y está tan afectado por un mundo cambiante, pero además aceleradamente cambiante, porque todo ha cambiado tanto, sobre todo el proceso de digitalización es tan fuerte, que resulta difícil ver esto como algo estable, una cosa muy cambiante. Pero bueno, yo pienso que en ese proceso de dificultad económica que hemos atravesado, pues Huelva perdió la oportunidad de haber reforzado a lo mejor las titulaciones de carácter científico-tecnológico, que son también las que impulsan, por ejemplo, de una manera potente el ámbito de la investigación, la transferencia del conocimiento, que no quiere decir que en otros ámbitos no se haga, sino que son unas titulaciones tractoras. Yo creo que eso es evidente para todo el mundo, ¿no? Por el tipo también de encaje que tienen en las demandas del entorno. Entonces creo que perdimos un poco ahí el ritmo, pero pienso que también es un ritmo recuperable, ¿no? Yo creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, bueno, pues tenemos unas titulaciones que se aprobaron en el año 2010 y que todavía no se han podido implantar porque no ha habido dinero. De ahí yo entresacaría, por su singularidad y por la importancia que tiene para el ecosistema universitario, la de medicina. Creo que Huelva tiene que luchar, no solo como universidad, sino como sociedad, por tener la titulación de medicina. Y creo que ahora tendríamos que iniciar un proceso de reflexión para ver qué es lo que realmente necesitaría Huelva de cara al futuro. Por ejemplo, tú hablas de la necesidad de acercarse al mar. Bueno, pues vamos a estudiar qué tipo de titulación innovadora, moderna, que tenga demanda, porque tampoco tiene sentido poner cosas si no hay demanda, podría necesitar Huelva para eso. O cómo mejorar, pues, otro tipo de oferta, ¿no? Yo qué sé, pues vamos a pensar en matemática, vamos a pensar en algún tipo de ingeniería que no tengamos, vamos a pensar... Yo creo que tiene que ser además un proyecto de comunidad. Debemos todos reflexionar qué es lo que es bueno, no para mi facultad, no para mí como ciudadano, sino qué es bueno para la sociedad, qué es bueno para la Universidad de Huelva. Y desde luego tendríamos que ir en la línea de buscar singularizarnos cada vez más. Somos pequeñitos y eso hace difícil que uno se perfile, ¿no?, en una determinada línea. Pero yo creo que si algo se insinúa en la Universidad de Huelva, en todos los planos, es una preocupación especial por las cuestiones ambientales. Ahora mismo hay muchísimos grupos de investigación, muchísimas titulaciones que de forma directa o indirecta tocan el tema medioambiental. Creo que estamos en una provincia donde el tema medioambiental es un tema muy importante y quizás podríamos reflexionar, ¿no?, con lo amplio que es ese concepto, pero ¿qué podemos ofrecer dentro de esa línea que nos haga crecer en especialización? Como tú decías, ¿no?, ¿en qué podemos hacernos singular? ¿En qué podemos distinguirnos? Porque ahora mismo somos muy generalistas.
Entonces, bueno, pero al final esto no es una decisión de la rectora ni de su equipo de dirección. Esto tiene que ser una decisión de comunidad universitaria, una decisión además generosa, ¿no? En la que no miremos los intereses particulares, sino el bien de la institución. Estamos aquí en el Cabeza de la Almagra. ¿Qué nos puede decir de este sitio tan especial? Bueno, pues la Almagra es un sitio, yo creo que privilegiado para nuestro campus, ¿no? Como sabéis, la Almagra contiene un yacimiento arqueológico que ahora mismo está preservado. Hace poco hicimos una restauración, además, que la llevaron los grupos de investigación de nuestra propia universidad. Se hizo una restauración del yacimiento y ahora tenemos que buscarle destino al edificio. Un edificio que, a pesar de lo que se dice por ahí, nunca tuvo realmente un contenido claramente definido ni oficial. Se habló de que podía ser un centro de interpretación, se habló de que podía ser un museo, pero realmente, si uno busca en la documentación de la universidad, eso nunca se creó. Y realmente ahora mismo, en la situación económica de la universidad, es un edificio muy difícil de sostener, muy caro, para el cual no recibimos ayuda de nada, de ninguna institución, de ninguna entidad, ningún patrocinio. Y ahora mismo, en la situación económica que tiene la universidad, nuestra prioridad es preservar el espacio, conservar todo el entorno, conservar, por supuesto, el yacimiento arqueológico, mantenerlo a disposición de la sociedad y tratar de que esto se convierta en un sitio vivo en el que la gente pueda llegar. Va a tener información sobre la historia arqueológica de la provincia, porque de hecho ya está. Es decir, se hicieron unos paneles que están integrados en el propio edificio, donde aparece un recorrido por la historia arqueológica de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Pero hay que darle un contenido, hay que darle viabilidad, que es la palabra, viabilidad económica, y sobre todo que el edificio pueda estar abierto y sea disfrutado por la sociedad de Huelva. Entonces estamos tratando de compaginar un uso hostelero con un uso cultural. Esa es la dirección que tiene marcada la universidad, es decir, que prevalezca el uso cultural, patrimonial del edificio, por supuesto preservando la conservación del yacimiento, pero intentando abrirlo para que sea un edificio que la ciudad pueda disfrutar, que es muy disfrutable, tiene unas vistas magníficas. Cuando uno se sube a la Almagra tiene una vista magnífica. Es un espacio pequeño donde realmente, si en algún momento se pensó colocar un museo, hubiera sido un mini museo, porque el espacio por dentro es pequeño y tiene poco acondicionamiento. Yo es que escucho cosas que allí va a haber laboratorios de investigación. El edificio da para lo que da. Es un edificio emblemático, pero con poca dimensión como para acoger grandes proyectos. Sin embargo, creemos que puede ser una apuesta bonita para que la universidad la ofrezca a la ciudad. Tú eres especialista en historia contemporánea y conoces muy bien la Huelva de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay elementos comunes, quiero decir, hay realidades sociales similares de aquella época a esta época y ¿qué papel juega la universidad? Si juega algún papel en ese sentido. Bueno, hay mucha distancia, hay tanta distancia que es imposible establecer paralelismo. En cosas puntuales yo a veces digo, mira, esto me recuerda algo de la Huelva del siglo XIX, ¿no? Pero realmente ha cambiado todo tanto que resultaría como osado y un poquito desproporcionado hacer un paralelismo, ¿no? Lo que me gusta pensar es que la Huelva del siglo XIX era una Huelva también bastante olvidada por las autoridades y los gobiernos de su época. Creo que en ahora, eso, ¿no? Por eso digo que ahí podemos reconocer, ¿no? Porque siempre fue una provincia que tuvo mucha dificultad para todo, pero tenía una especie de élite, ¿sí? Una élite política, empresarial, social, que luego en algunas cosas era muy cuestionable también, ¿eh? No estoy hablando de ningún santo, de ninguna persona, sino que sin embargo vincularon su propio progreso personal al de la ciudad. No es que fueran gente demasiado filantrópica, sino que entendieron que la ciudad tenía que avanzar para que ellos también avanzaran. Entonces esas personas tiraron mucho de Huelva en aquella época, la defendieron mucho, a veces con enfrentamientos fuertes, ¿no? Y trajeron cosas a Huelva que básicamente es lo que seguimos teniendo, ¿no? Con alguna salvedad. Entonces ahí, si en lo otro nos podemos reconocer como provincia periférica, que siempre está un poquito como olvidada, en lo otro a mí me cuesta reconocer. Yo no acabo de ver un conjunto de personas que estén tirando de Huelva. Están liderando. Sí, yo creo que hay falta un liderazgo. No lo sé, por lo menos es mi visión
personal. Y bueno, pues confío en que esto cambie, ¿no? Y que nos sobrepongamos a esto. Desde la universidad deberíamos generar liderazgo, debería ser una fuente de liderazgo. Y yo creo que lo es. Lo que pasa es que yo no sé si también la coyuntura es mala o que al final son pequeños liderazgos que no son los que necesitamos para dar un tirón fuerte, ¿no? Hay que tener más ambición, hay que tener más proyección, hay que acaudillar un proceso de cambio, de estructura. Sí, es que estamos como... Mira, en el fondo yo pienso, digo, bueno, pues seguimos con la minería exportando capital extranjero, tecnología extranjera, si visitamos cualquiera de las grandes empresas mineras, economía exportadora, mucho mejor en cuanto al plano social, ¿no? Tiene, ¿no? Es decir, las condiciones de vida, esto ahora es otro mundo, ¿no? Pero seguimos en eso, en una economía exportadora, un poco colonizada en este sentido por el capital y la tecnología extranjera. En el plano agrario, una economía exportadora, poca capacidad para crear un sector industrial agroalimentario. Bueno, y un poco así, ¿no? No veo que acabemos de dar ese salto de transformación que se necesitaría. ¿Hasta qué punto la universidad? Estoy pasando de tema, se me vienen a la cabeza algunas preguntas y salto de tema, pero ¿hasta qué punto la universidad? Bueno, la verdad es que está conectado con esto que hemos estado hablando. ¿Hasta qué punto la universidad piensa que, la universidad de Huelva en particular, debería adquirir o tiene que tener un compromiso con respecto a la formación integral del alumno? Es decir, la universidad llega a uno aquí con determinados perfiles, ¿no? Cuando sale de una determinada manera. Claro, técnicamente puede estar muy bien formado, pero cuando hablo de formación integral, ¿piensas que la universidad tiene responsabilidad en ese sentido o no? No puede mirar para el lado y decir, bueno, vienen como vienen y salen, yo le doy lo que le tengo que dar y se acabó. Bueno, yo en mi opinión personal es que no es una opción. Es que o la universidad forma en valores, forma íntegramente a la persona, o no es una verdadera universidad. Una academia, entonces, ¿no? Que formamos buenos técnicos, buenos profesionales, donde podemos incluso investigar, pero creo que el concepto de universidad desde su origen es mucho más amplio. Se trata de generar ciudadanos, ciudadanas, personas con juicio, con madurez, con capacidad crítica, con valores, en definitiva, de compromiso, ¿no? La universidad no puede ser doctrinal, es decir, no hay que decirle a la persona lo que tiene que pensar, todo lo contrario. Tiene que ayudar a que la persona piense por sí misma y genere su propia visión del mundo. Pero una visión crítica, no construida como ahora vemos a nuestro alrededor a través de eslóganes, emociones o fakes, ¿no? De construcción de imaginarios que son falsos, que no lo sostiene la más mínima prueba científica. No, tiene que ser una formación en valores de personas que piensen por sí mismas, que sepan discriminar lo que es falso de lo verdadero, lo que es emocional y lo que es racional, lo que se le pone por delante todos los días. Yo creo que si no conseguimos hacerlo, mal vamos. Y creo que estamos en el buen camino, ¿eh? Yo lo que percibo es que la universidad, a veces sin apoyo, estamos trabajando mucho eso, no solamente la de Huelva, sino en general, en el caso del sistema universitario español y europeo, que conozco un poco, pues creo que estamos avanzando en la idea de que la formación no solamente es una formación técnica y profesional, sino formación como ciudadanos críticos, democráticos, con valores, con respeto a los derechos humanos, con compromiso con el planeta, con la vulnerabilidad, con muchos valores. Y de tu época de estudiante en el CUB, ¿qué profesores impactaron a ti, profesores o profesores? Pues mira, en aquella época teníamos unos profesores muy buenos, que además, como los teníamos varios años, te daba tiempo o teníamos en distintas asignaturas, te daba tiempo a conocerlos bien, incluso a generar relaciones de amistad muy profundas. Yo tengo muy buen recuerdo de las clases de Jesús Monteagudo, porque era una persona muy didáctica, enseñaba muy bien geografía, yo aprendí muchísima geografía. Un magnífico recuerdo de Aurora León, es decir, la pasión de esta mujer por la historia del arte, la forma en la que lo explicaba todo y el enorme conocimiento que tenía del arte en el sentido más amplio de la palabra, que estaba enseñándote el Partenón, pero te lo ponía en contacto con una película y te hablaba de cine y de literatura. Eso es un profesor humanístico, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y bueno, yo he tenido experiencias muy, muy buenas, tanto aquí en Huelva como cuando luego fui a Sevilla también a hacer el doctorado. Había un elenco muy bueno de profesores, algunos profesores muy jóvenes, por ejemplo el profesor Juan Márquez, que ahora es miembro de mi equipo, pero él me dio clases a mí, era un profesor que llegaba muy joven. Primer año seguramente, ¿no? Claro, yo creo que fui su primera promoción o algo así. Entonces había una pasión también por enseñar y por implicarse que establecía muy buenas conexiones con...
Y como profesora y como conocedora de la universidad y como exalumna, si tuvieras que elegir un valor, un atributo, uno, sin menoscabo del resto de los atributos que debe tener de un profesor, ¿cuál elegirías? Fíjate que no te queda más remedio que elegir uno. Me quedo con esto, para que sea un profesor, un buen profesor, un excelente profesor. Pues yo creo que yo me quedaría con la empatía. Uno de los grandes problemas del profesorado, y todos hemos tenido la tentación, es ponerte demasiado por encima del estudiante, ¿no? y mirarlo como una cosa ajena a ti. Yo creo que al estudiante hay que tenerle un afecto profundo, sincero, y aunque seamos ya profesores de una cierta edad, que hayamos dejado mucho atrás nuestra época de estudiante, hay que ponerse en la piel del estudiante. Hay que ponerse en la piel del estudiante. Si la clase las da a las 3 de la tarde, pues te tienes que poner en la piel del estudiante que va a llegar con sueño, recién comido, tal. Si el estudiante tiene problemas en su casa, te tienes que poner en la piel de lo dificultoso que es estudiar cuando se tienen problemas personales. Hay que tener esa cercanía. En el momento que el profesor se convierte en algo distante, en algo que es incapaz de comprender a su estudiantado, yo creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje está perdido. Hay que tener mucha cercanía y mucha proximidad. Yo al menos cuando he dado clase he procurado mantenerlo, lo cual es perfectamente compatible con la exigencia, con el rigor. Yo tenía fama de ser profesora muy exigente, pero creo que ahí está la cuestión, ¿no? Tú puedes ser dura cuando tienes que exigir, ser exigente, mantener un principio de autoridad, y eso es perfectamente compatible con la cercanía y la proximidad y la empatía. El rectorado te ha absorbido completamente, ¿no? Como un agujero negro. Quiero decir, en el sentido de que todas tus cosas a nivel de investigación y todas esas cosas las tienes. Bueno, como me resisto, hasta este año he tenido docencia, este año ya la he dejado, porque es verdad que no era mucha, pero cuando llegaba, como también me vuelco con los estudiantes, me resultaba sobre todo como traumático para mí, porque pensaba que no estaba rindiendo como profesora y al mismo tiempo le estaba quitando trabajo al rectorado. Entonces este año he dejado, después de 5, lo poquito que me quedaba de docencia. Y en la investigación, bueno, pues como es una cosa con la que disfruto mucho, todavía le reservo algún fin de semana, algún tiempo de vacaciones y voy haciendo alguna cosita. A un ritmo muy lento, pero... Y cuando termines esta etapa de rectora, ¿en dónde te vas a meter a nivel de investigación? ¿Qué tienes en la cabeza? Porque seguro que en la cabeza tienes que tener algo de decir, en cuanto tenga tiempo me voy a meter de lleno en esto. Pues tengo tantas cosas que digo, bueno, luego tendré que decidirme por dónde tiro, ¿no? Porque claro, como no puedo hacer nada, pues me va generando una ansiedad de decir, uy, a mí me encantaría hacer la biografía de este personaje, o me gustaría seguir con los estudios de corrupción porque he encontrado una fuente que tal, ¿no? Un tema que me tira muchísimo y que creo que hay que volver a recuperar para la historia es el tema de nuestra historia minera. A mí es algo que me apasiona, que de alguna forma también he tocado, y me gustaría mucho trabajar en esa historia minera yéndome a Londres y consultando los fondos que están allí de la compañía de Río Tinto, que son, bueno, yo ya lo he hecho, lo hice en una ocasión y me permitió darme cuenta de que lo que tenemos aquí es una parte ínfima y menor respecto a lo que se llevaron los británicos y está en Londres. Entonces eso me produce una ilusión enorme, pensar que pudiera sumergirme en ese archivo de la compañía y reconstruir muchas cosas que aquí damos por sabidas y que no las sabemos todavía. Bueno, y para terminar, María Antonia, ¿cuáles son las ilusiones que a ti te tienen ahora mismo más en movimiento en el restaurante? Pues mira, tengo muchas ganas de trabajar por el tema de nuestra financiación, porque no me gustaría a la persona que venga detrás de mí dejarle una herencia tan complicada financieramente como la que yo encontré. Entonces me gustaría, en todo lo que yo pueda aportar para que realmente se garantice una buena financiación para la Universidad de Huelva, una financiación limpia, que ya se pueda utilizar para lo que se necesita y no para pagar deuda, para mí eso sería fundamental, irme tranquila de que la persona que llegue tenga una buena financiación y ya no tenga que asumir deudas, ¿no? Porque eso hipoteca enormemente todos los proyectos que una tiene al fin y al cabo, ¿no? El poder colocar medicina en Huelva y poder incorporar nuevas titulaciones, medicinas que ya la tenemos concedida, pero necesitamos el dinero, pero que podamos además añadir en ese mapa de titulaciones que nos dicen que se va a abrir nuevas titulaciones buenas para la universidad y para la sociedad, también me ilusiona muchísimo, ¿no? Y me gustaría también, por citarte 3 cosas, ¿no?, que yo me fuera aquí dejando una plantilla que tuviera lo que realmente merece. Tenemos una plantilla haciendo un esfuerzo extraordinario
con muchas dificultades de estabilización, con muchas dificultades para tener una carrera profesional despejada tanto en el PDI como en el PAS. Entonces me gustaría poder haber sentado por lo menos las bases para que nuestra plantilla trabajara feliz en el sentido de la tranquilidad y la seguridad que da la estabilización. Eso me encantaría. Muy bien. Te Muchas puedo gracias. seguir con más cosas, pero te digo Está ya bien. 3 de distinta naturaleza, pero que yo creo que son ilusionantes y que podemos trabajarlas en estos años que quedan. Muy bien, muchas gracias.